Está. Bueno, clase de arrancar quiere decir que me mandaste a leer, yo sé, porque estas cosas ya gran parte me las había olvidado y aprendí algunas cosas nuevas cuando estuve preparando la clase, así que lo voy a hacer bastante práctico, mi idea es no demorar mucho y más que nada explicar conceptos para que les quede. Vamos empezando la primera parte de la clase, que es el ciclo cardíaco, con su definición, que es el conjunto de acontecimientos eléctricos, hemodinámicos, mecánicos, acústicos, volumétricos que ocurren en aurícula, ventrículos y grandes vasos en la fase de actividad del corazón, que es sístole y diástole. La definición, como ven, es un poco más compleja, digamos, de solamente resumirse a lo que es sístole y diástole, implica todas las estructuras y que es una actividad cíclica y continua. Para explicar un poco, si bien este no es el loop presión-volumen, voy a explicar todo el ciclo cardíaco a raíz de este gráfico, que es el gráfico de presión-tiempo. Acá pueden ver la curva de presión en función del tiempo de la aorta, el ventrículo y la aurícula. Esto puede reflejarse o estudiarse tanto en el ventrículo derecho como izquierdo. En este caso, el que más siempre se estudia es el izquierdo y bueno, en este caso más porque está representada las presiones de la aorta. Bueno, vamos a empezar en la fase sistólica del ciclo cardíaco con lo que es la contracción isovolumétrica. Como saben, en esta etapa las 4 válvulas se encuentran cerradas y lo que hace el ventrículo es empezar a hacer la unión de los sitios de actina y miocina y empezar a contraerse, y como dice la palabra iso, que es sin cambio, digamos, del volumen. Hay un gran aumento de presión, como se ve, la curva es casi recta, pero sin cambios en lo que es el volumen. Este gráfico igual no está representado el volumen, sino el tiempo, pero lo que define esta fase del ciclo cardíaco es aumento de presión sin cambio en el volumen. Y el primer fenómeno auscultatorio que vamos a ver es cuando el ventrículo empieza a contraerse, le gana en presión a la aurícula y es en ese momento cuando se cierra la válvula auriculoventricular y produce el primer fenómeno fonográfico, que es el R1. Tengan en cuenta que el R1 lo compone el cierre de la válvula mitral y tricuspidia, los dos. Si uno escucha en el foco mitral, lo que uno escucha es el cierre de la válvula mitral. Si lo escucha en el foco tricuspidio, se puede escuchar un leve desdoblamiento porque contamina, digamos, en el foco tricuspidio, digamos, el cierre de la válvula mitral a ese ruido. Y cuando uno grafica lo que es el yugulograma o el auriculograma, lo que ve es eso que se marca en el círculo, que es un pequeño aumento de la presión. ¿Qué es lo que pasa? Como ven en este dibujito rudimentario, es que cuando el ventrículo empieza a contraerse, genera una fuerza o una presión, digamos, hacia el centro de la cavidad. La sangre, que es un líquido incompresible, por el principio de acción y reacción, genera una fuerza opuesta en el sentido contrario, en la misma intensidad con la que hace el corazón. Es decir, intenta, digamos, escaparse hacia algún lado. ¿Y qué pasa en la aurícula? Como ven, no sé si se ve el mouse, esto pasa, que la válvula AB se abomba hacia la aurícula izquierda, y si uno metiera un catéter de presión en ese momento en la aurícula izquierda, la presión aumenta porque se reduce el volumen. Más allá de que, como vemos acá, por las venas pulmonares se está llenando de sangre, este abombamiento genera que se aumente la presión. ¿Y cómo está representado en el auriculograma? Por esta onda que se llama C. Esto es durante la sístole ventricular, que vendría a ser también la diástole auricular. Fíjense cómo se está llenando de sangre, hay un pequeño aumento de presión por este abombamiento que produce la válvula B con la contracción del ventrículo, más allá de que no haya cambio de volumen todavía. Siguiendo con el ciclo cardíaco, dentro de la sístole tenemos lo que es la fase de eyección, que está representado ahí en rojo. La fase de eyección se divide en dos, un periodo rápido y un periodo lento. Acá la energía mecánica total, que está representada por la cinética y la energía de presión de los ventrículos, supera a la aorta y a la pulmonar. Es decir, en ese momento lo que genera es la apertura de la válvula semilunar, tanto aórtica como pulmonar, porque el ventrículo le gana en presión a los grandes vasos. Entonces se produce la apertura de la válvula y la eyección. Se empieza a vaciar de sangre hacia los grandes vasos. Pero bueno, esto dijimos que se divide en dos. Fíjense, más detallado en esta curva, la roja, que vendría a ser la presión de los ventrículos, versus la línea punteada, que es la presión de los grandes vasos. Poco, en poco porcentaje, pero el ventrículo le gana a los grandes vasos en presión, y eso es lo que se ve graficado ahí. Y en este momento, lo que ocurre acá,
lo que ocurre es que cuando se contrae el ventrículo, la sangre y le gana y se abre la válvula aórtica o pulmonar, la sangre tiene una ruta de escapatoria, entonces sale por acá. Y este abombamiento que habíamos visto de la válvula mitral o tricuspidia sobre la aurícula baja, digamos. El ventrículo genera como un efecto de succión que hace retrotraer, digamos, a la válvula sin abrirse igual. Y eso, cuando uno lo ve en el auriculograma, hay un descenso de la presión, lo que es el primer valle, que es el valle X. Esto se da porque desciende la válvula con la contracción del ventrículo vaciándose en los grandes vasos y genera un efecto de tracción sobre la válvula y este valle o este descenso de presión en el yugurograma o auriculograma. Esto es para desglosar un poco la eyección. La primera parte que habíamos dicho que es la fase de eyección rápida, que ahí se vacía un 75, o el ventrículo eyecta un 75% del volumen sistólico. No de todo el volumen que tenía, acuérdense que hay un volumen residual, sino del volumen sistólico. Y en la segunda parte, que es la fase de eyección lenta, si vemos en detalle, fíjense, en la línea roja continua es la presión del ventrículo y en la línea punteada es la presión de los grandes vasos. Y entonces ustedes me pueden preguntar cómo es que los grandes vasos, teniendo más presión que el ventrículo, sigue habiendo eyección, porque el ventrículo vacía el otro 25% del volumen sistólico en los grandes vasos, a pesar de que la presión esté aumentada en los grandes vasos con respecto al ventrículo. Bueno, acá lo que dice es que ambas presiones comienzan a descender, tanto en el ventrículo como en las paredes arteriales. Fíjense, acá llega su acme y empiezan a caer. Sin embargo, bueno, la presión arterial supera la ventricular, que es lo que le estaba diciendo que se ve graficado acá. Y así todo se está eyectando un 25% del volumen sistólico, que es lo que le estaba diciendo. Pero ¿y esto cómo se explica? Porque tengan en cuenta de que esto es una sumatoria de energías. Tenemos que tener en cuenta la energía que está en forma de presión, la energía cinética y la energía gravitacional, que en este caso es despreciable porque no influye la gravedad porque son territorios muy cortos, digamos. Entonces son dos energías principalmente las que movilizan la sangre. El ventrículo generó mucho más energía cinética a pesar de tener presión más baja que los grandes vasos y por eso la sangre se sigue moviendo en dirección ventrículo arterial, más allá de que la presión en los grandes vasos es mayor. Y hay otro fenómeno que algunos autores en los libros de fisiología explican, que en ese punto, después de pasar el acme de presión, hay que diferenciar lo que es la diástole fisiológica de la diástole clínica. La diástole fisiológica se explica porque el ventrículo empieza a perder presión, como lo ven en el gráfico, porque se empiezan a romper enlaces de actina y miosina. Es decir, si uno es estricto, empieza a haber diástole, aún en sístole. Pero bueno, uno clínicamente lo tiene que ser precisos a raíz de un fenómeno que después va a ser el cierre de la válvula semilunar. Pero bueno, tengan en cuenta que algunos autores consideran que cuando la presión empieza a caer, a pesar de que estemos en sístole, algunos autores hablan de diástole porque ya el ventrículo empieza a relajarse, empiezan a romperse algunos enlaces de actina y miosina. Como les decía, en ese punto, cuando la energía total de los grandes vasos es superior a la del ventrículo, se cierra la válvula semilunar y comienza la diástole. Y a nivel del auriculograma vemos esto. Cuando el ventrículo, lo que es la onda B. La onda B está representada por la diástole auricular. En este momento que el ventrículo se estaba contrayendo, la aurícula al mismo tiempo se estaba llenando de sangre. Ya pasó este valle X de succión que generaba, digamos, el ventrículo y la válvula empieza a llenarse, entonces su presión obviamente va a empezar a aumentar. Y toda esta onda B está representada por la fase de llenado lento, ¿sí? Y lo que vamos a ver ahora que es este periodo de relajación isovolumétrica. En la diástole, uno de los primeros fenómenos que vemos cuando analizamos la curva de presión aórtica es la onda dícrota. ¿Y eso por qué se da? Es algo que voy a explicar un poquito más adelante. Igual, cuando la aorta empieza a recibir toda la sangre que viene del ventrículo, por las propiedades elásticas que tiene, después se va a contraer en diástole. Y cuando se contrae y encuentra la válvula aórtica cerrada, genera una pequeña incisura o aumento de presión que es la onda dícrota. Ahora la vamos a ver igual. Esto es lo que vamos a hablar ahora, que es la relajación isovolumétrica. Fíjense, igual que en la contracción isovolumétrica hay un gran cambio de presión. El ventrículo empieza a relajarse sin cambiar el volumen.
Esto es lo que termina de generar en el auriculograma la onda B, o auriculograma, lo mismo. Y tengan en cuenta que esto es algo que hablamos en las fases, que este es un proceso recontra activo, no es un fenómeno pasivo de que el ventrículo empieza a relajarse por sus propiedades elásticas, etc., sino que es un proceso activo. ¿Por qué? Porque se evita la formación de nuevos complejos de actina y miosina, porque baja el calcio intracelular, el calcio pasa a los retículos sarcoplasmáticos, sale de la membrana citoplasmática y eso requiere energía, y también se rompe el enlace fosforilando cabeza de miosina. ¿Qué quiere decir eso? Que consume ATP. Acuérdense que cuando el corazón tiene isquemia, cuando vemos la cascada isquémica, uno de los primeros fenómenos que aparece es la falla diastólica antes que la falla sistólica. Cuando el corazón tiene isquemia, empieza a fallar la diástole antes que la sístole. ¿Y eso por qué? Porque la diástole, acuérdense, es un fenómeno activo y consume más ATP incluso que la sístole. Por eso es lo que primero falla. A ver. Bien, ahora la fase de llenado, que es la que se marca en rojo. En este punto, la energía total de la aurícula, que es la energía en forma de presión cinética, le gana a la sumatoria de energías del ventrículo. Se produce la apertura de la válvula auriculoventricular y el ventrículo diástole se empieza a llenar. Esto acuérdense que también tiene fases, la fase de llenado rápido, que llena un 75% del ventrículo, y la fase de llenado lento, también llamado diástasis, que solamente llena un 5%. ¿Y cuál es la importancia de llenar rápido el ventrículo en la primera fase? Porque es un mecanismo protector antitaquicardia. Cuando los pacientes se ponen a 180 latidos por minuto, se aseguran, bueno, ya después de los 200 latidos por minuto, ahí se produce isquemia por el acortamiento que tiene la diástole, pero de forma inteligente, digamos, el ventrículo se llena en el primer tercio, porque en ese primer tercio, digamos, se llega a llenar un 75% por este llenado rápido. Esto es lo que se denomina llenado pasivo, es decir, no hay, digamos, gasto de ATP. Y el último 20% se llena por un fenómeno activo, que es la patada auricular o la sístole auricular. Esto se puede representar cuando hacemos un eco. Esto es básico, no me voy a adentrar en esto. Cuando hacemos función diastólica, no sé si les suena la onda E y la onda A, que es lo siguiente. Primero tenemos la relajación isovolumétrica, después todo lo que es el llenado pasivo, representado por la onda E, por lo que es el llenado rápido y la diástasis. Perdón, ahí está la diástasis, y después el llenado activo, que es la patada auricular. Esto es lo que vemos en un eco. Cuando ven esa onda E y A, es esto, la diástole en el loop present-tiempo. Y en el auriculograma, ahí vemos los valles, que es el X y el Y, del X ya habíamos hablado. Cuando la aurícula se empieza a vaciar en el ventrículo, genera el valle Y. Fíjense que tiene tiene un poquito más de presión que el valle X. Esto después se ve alterado en patologías pericárdicas, como el taponamiento, la pericarditis constrictiva, que es al revés. El llenado pasivo representa al valle Y, y la patada auricular representa la onda A en el auriculograma. Y otros fenómenos ocultatorios que tenemos en esta fase es el R3, que el R3 puede ser fisiológico en personas jóvenes. ¿Por qué se da? Cuando se empieza a llenar, cuando empieza a, por así decirlo, chocar la sangre que cae de la aurícula al ventrículo, en algunos pacientes jóvenes genera un R3, un fenómeno ocultatorio, pero eso generalmente se puede ver en niños muy pequeños o en deportistas, porque el ventrículo genera un efecto de succión, que genera con mucha presión negativa, que hace como un gran efecto de succión sobre la aurícula, y eso produce un fenómeno ocultatorio cuando choca la sangre. Y si no, en los pacientes patológicos, digamos arriba de los 40 años, cuando el ventrículo está más rígido y tiene peor diástole, eso ya pasa a ser, digamos, patológico, que aparezca este ruido. Y el R4, que va por la patada auricular, que es por el mismo fenómeno del choque de la sangre contra el ventrículo, que este siempre es patológico. Y acá está representado de forma más completa. Lo del medio es lo que estuvimos viendo recién, y cómo podemos, digamos, compararlo con lo que es el electrocardiograma. Fíjense el QRS, la despolarización del ventrículo, cómo precede al fenómeno mecánico, que es la contracción, y paralelamente al aumento de las presiones, cómo se van vaciando los ventrículos en sístole y cómo se empiezan a llenar en diástole. Y fíjense que acá, en lo que es los periodos isovolumétricos, acá y acá, el volumen no cambia. Y bueno, y acá es
el R1 y el R2 o S1, S2 de sound en inglés, también coincide con el cierre de la válvula AB y semilunar. Y esto es una forma de resumir que es con el loop presión-volumen. Presión, variable dependiente en función del volumen, variable independiente. Teníamos la fase de llenado, que era su periodo rápido y lento, o la diástasis. Ahí se produce el R3 y el llenado activo, que es la patada auricular, que en condiciones patológicas genera el R4. Volumen de fin de diástole, promedio normal 120 mililitros. Ahí tenemos en las abscisas la presión de fin de diástole, el cierre de la válvula B, el R1, contracción isovolumétrica, apertura de la semilunar, fase de eyección con su división lenta y rápida, las presiones máximas y de fin de sístole, el cierre de la válvula que produce el R2 y después la relajación isovolumétrica que genera después la apertura de la válvula B cuando la presión auricular supera la ventricular. Y tenemos un volumen de fin de sístole promedio de 50 mililitros, lo que da un volumen sistólico de 70. Esto sería el resumen del loop presión-volumen. Bueno, y acá tenemos divididos los fenómenos sistólicos versus los diastólicos. Y ahora la segunda parte, que era la de hemodinámica, que es visión general de circulación, biofísica de presión, flujo y resistencia con las leyes. Este es un pequeño gráfico que muestra los dos circuitos que tenemos en el organismo, que es el pulmonar y el sistémico. El pulmonar, fíjense que se lleva un 9% de la circulación versus un 91 del resto. No, perdón, es un 84 y el 7% está en el corazón. Bueno, eso lo vamos a ir desglosando. Y los distintos territorios vasculares, desde las arterias, arteriolas, capilares, vénulas y venas. Cada vaso tiene una función diferente. Las arterias son vasos de conductancia, transportan la sangre de alta presión desde el corazón hacia los tejidos. Las arteriolas son de resistencia, regulan el flujo a los diferentes tejidos, son microscópicas. Capilares, función de intercambio. Vénulas, transporte hacia las venas, y las venas, que son vasos de capacitancia, es decir, tienen capacidad de albergar grandes volúmenes de sangre y tienen el 64% de la volemia. Dos conceptos que quiero relacionar, área y velocidad. Si uno lo piensa así, lo primero que pensaría es que la aorta obviamente tiene mucho mayor diámetro que, por ejemplo, una arteriola o un capilar, pero esto en fisiología no es así, porque lo que se hace es sumar la sección transversal de los distintos territorios vasculares. Es así que la aorta al final termina siendo el vaso de menor superficie, porque si uno hace la sumatoria de todos los capilares, la sección transversal en centímetros cuadrados es mucho mayor. Y fíjense la diferencia entre pequeñas arterias y pequeñas venas. Las pequeñas venas tienen 4 veces una sección transversal sobre las arterias, y eso hace que sean el principal reservorio sanguíneo. Y otra cosa que tienen las venas, por sus propiedades histológicas, es mucho mayor compliance. La compliance se define como el cambio de volumen en función de la presión. Y fíjense cómo las venas, sin aumentar la presión, fíjense los valores en centímetros de agua de las venas versus los vasos arteriales, cómo pueden aumentar su volumen, el diámetro de esta vena, sin aumentar mucho la presión, a diferencia de las arterias. Esa compliance que tiene hace que sean el principal reservorio de sangre del organismo. Y cuando hablamos de área y velocidad, una de las primeras leyes que tenemos que meter es la de Bernoulli. Él lo aplicó, digamos, a fenómenos físicos, lo que decía es que un fluido ideal, sin viscosidad ni rozamiento, en régimen de circulación por un conducto cerrado, la energía que posee permanece constante a lo largo de su recorrido. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? Que más allá del diámetro de un vaso, el flujo, que acá se representa en volumen, es igual en el punto 1 y en el punto 2. O sea, y lo define al volumen como el producto del área por la velocidad, que son las dos variables que estábamos viendo recién. O sea, el área en 1 por la velocidad en 1 es igual al área en 2 por velocidad en 2. Fíjense cómo cambiaron acá igual el área, que acá es mucho más chica que acá. Por ejemplo, acá en A2 el área es mucho más chica, pero lo que decía Bernoulli es que el volumen es igual en el primer punto y en el segundo. Entonces, ¿qué tiene que pasar si se reduce el área en el punto 2? Que aumente la velocidad. Entonces, de esa forma, el flujo permanece constante en los dos puntos. Este es el principio de Bernoulli, que es lo mismo que hablar de la ecuación de la continuidad. Es lo mismo. Fíjense acá, que es lo que estaba diciendo representado de forma gráfica.
como por ejemplo a nivel de los capilares, cuando hacemos la sección transversal o sumatoria, el área es mucho mayor a, por ejemplo, la aorta, muchísimo mayor. ¿Y esto qué importancia tiene? Como estábamos hablando con Bernoulli, cuando aumenta el área, baja la velocidad y viceversa. Entonces, los capilares que tienen el mayor área van a tener la menor velocidad. De esa forma pueden hacer o cumplir su función, que es el intercambio de nutrientes. La velocidad en ese punto tiene que bajar, si no, no se alcanza a hacer hematosis, no se alcanza a administrar glucosa, nutrientes, iones, lo que sea. ¿Y cuándo usamos también Bernoulli? En ecocardiografía todo el tiempo. Cuando uno tiene distintas porciones, por ejemplo acá ven el tracto de salida del ventrículo izquierdo y la aorta, cuando por ejemplo queremos definir una estenosis aórtica y calcular su área, dijimos que área por velocidad, por ejemplo en el tracto de salida va a ser igual al área por la velocidad en la aorta. En 2 puntos, el flujo es el mismo, el flujo definido por área y velocidad. Entonces, por ejemplo, queremos calcular el área de la aorta, ¿qué tendríamos que hacer? Tenemos el área y la velocidad del trayecto de salida y pasa dividiendo la velocidad en la aorta y queda el área de la aorta, por ejemplo. No importa que sepan esto, pero les digo, digamos, distintos escenarios en donde pueden aplicar el teorema de Bernoulli. Lo usamos todo el tiempo en cardio. Y lo mismo es hablar de lo mismo, el principio de conservación de la masa, de la energía. Fíjense que todas las válvulas, tanto mitral, aórtica, tricuspide, pulmonar, tienen el mismo flujo. Si ven el área es distinta, la mitral con respecto a la aórtica o la tricuspide con respecto a la pulmonar, y entre todas, cada una maneja una integral de velocidades diferentes. Igual, más allá de que cambie el área, va a cambiar la velocidad, pero siempre en pos de mantener el mismo flujo, como decía Bernoulli, en todos los segmentos. Esto se puede aplicar a válvulas y a diferentes territorios. Esto por ahí no habla tanto de las leyes físicas, pero me parece importante hablar que son las propiedades de la pared aórtica y la velocidad de onda de pulso. Cuando se contrae el ventrículo y se abre la válvula aórtica, a nivel de la aorta pasa lo siguiente. Es una pared distensible, entonces aumenta, digamos, el diámetro de la misma. Se distiende y se elongan sus paredes. Eso genera una fuerza hacia afuera, que por las propiedades de la aorta, de las paredes de la elastina y toda la composición histológica que tiene, genera una fuerza de retracción en sentido contrario que ayuda, digamos, cuando la válvula está cerrada, es decir, cuando hay diástole, a generar, digamos, un flujo anterógrado. Y eso va a representar lo que es la presión diastólica. Este flujo va tanto de forma anterógrada como retrógrada. Cuando hace este fenómeno retrógrado, genera la onda dícrota que les decía hace un rato, ese pequeño aumento de presión en la onda en la aorta. Esto es lo que se conoce como efecto Wien-Kessel. ¿Y cuál es la importancia? Que en diástole, cuando ya el ventrículo no puede generar mayor presión porque está vacío y se está llenando, hay conducción de sangre en los grandes vasos y eso mantiene una presión de perfusión adecuada. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Cuál es el principal determinante entonces de la presión de perfusión? Que es la presión diastólica. ¿Sí? Fíjense de la fórmula cómo se define la presión arterial media, que también es llamada presión de perfusión. Es la diastólica más 1/3 de la presión de pulso, definida como la diferencia entre la sistólica y la diastólica. O sea, la que más aporta a la presión de pulso, a la presión de perfusión es la diastólica. ¿Y por qué? Si ven el ciclo cardíaco, fíjense el tiempo de la sístole versus el tiempo de la diástole. Esto lo pueden llevar a un plano cualquiera, al estilo. La persona que más plata pone en un negocio, obviamente es la que más va a contribuir a que el negocio le vaya bien, por así decir, una boludez, ¿no? Pero bueno, acá es lo mismo. El mayor tiempo del ciclo cardíaco es en diástole. Entonces, la presión diastólica es la que más va a determinar la presión de perfusión. Y es importantísimo entonces acá el rol que juegan, digamos, las arterias, no tanto el ventrículo. Este fenómeno de apertura o distensión que se genera sobre la aorta, esto es a lo largo de todo el trayecto de los vasos distensibles, hasta que rebotan en las arteriolas. Las arteriolas tienen un músculo liso importante, digamos, un vaso, acuérdense, de resistencia, no de conductancia, y en ese punto es cuando choca y deja, digamos, de propagarse la velocidad de onda de pulso. Y miren esto, los 2/3 del flujo sanguíneo se almacenan, digamos, en estos sacos que se generan de distensión de la pared de la aorta, y solo 1/3, digamos, tendría este recorrido anterógrado.
¿sí? El otro, digamos, se almacena en forma de energía potencial en las paredes de la aorta, que después, durante la diástole, digamos, se va empujando hacia adelante. Este fenómeno que les estoy explicando es el que determina la presión arterial media, de diastólica, que determina la presión arterial media o de perfusión. Y fíjense este dato que es interesante, como la velocidad de propagación de la onda de pulso, o sea, toda esta vibración que se genera sobre la pared de la aorta, viaja a 4 a 5 metros por segundo en jóvenes, y los ancianos que tienen paredes mucho más rígidas, o sea, esto imagínenselo que se distiende poquito, ¿sí? Viaja muchísimo más rápido en los pacientes con arterioesclerosis, que no es lo mismo que ateroesclerosis, que es placas de ateroma, esto es arterias rígidas. Y cómo es diferente con respecto a la columna de sangre, que viaja a 0.2 metros por segundo. O sea, muchísimo más chico que esto. Por eso uno cuando, por ejemplo, palpa cualquier pulso radial, femoral, el que sea, no está palpando el choque de la sangre que abre o que distiende la pared, sino que es este fenómeno expansivo que se genera desde el ventrículo a través de todos los vasos. Y esto, cuando lo vemos en la onda de pulso, tiene importancia fisiológica. ¿Por qué? Esto es lo que les explicaba recién. Se genera una onda expansiva, digamos, hasta que rebota en los vasos de resistencia, que son las arteriolas. Y eso genera un rebote que en las personas jóvenes, como tarda en ir y volver, porque son vasos que se distienden y tardan en volver a contraerse, genera un aumento de presión en la diástole. Y eso es importante y es saludable, digamos, porque lo que les decía, aumenta la presión en diástole que sirve para irrigar a los órganos. En cambio, en el anciano, como esto es poco distensible, genera una onda que rápidamente vuelve y eso genera un aumento de presión en el fenómeno sistólico. Es decir, el corazón en este punto todavía se está contrayendo hasta que llega la diástole acá, y eso que implica un aumento de la poscarga. O sea, desde cualquier punto de vista donde lo miremos, tener arteriosclerosis es malo, tanto para las arterias como para el corazón. El aumento de la poscarga del ventrículo izquierdo. Y ahora son tres fenómenos que tenemos que relacionar, que es presión, flujo y resistencia. Un flujo de sangre, que es el fisiológico nuestro, para que se dé tiene que tener un delta de presión. La presión en el primer segmento tiene que ser mayor en el segundo para que la sangre fluya. Y eso lo hace a través de un vaso que le ejerce resistencia. ¿Y quién fue el que interrelacionó todos estos parámetros o variables? O cómo se interrelacionan a raíz de la ley de Ohm. Ohm fue un físico alemán del 1800 que propuso relacionar tres variables, que es voltaje, intensidad y resistencia en un circuito eléctrico, ¿sí? No nos importa hasta nosotros, pero sí esto se puede extrapolar a lo que es la fisiología. Nosotros aplicamos la ley de Ohm todo el tiempo. La intensidad, que vendría a ser lo mismo que el flujo o caudal o gasto cardíaco. La resistencia, que vendría a ser lo mismo, acá representada por la periférica total o vascular pulmonar. Y el voltaje, que vendría a ser la presión en el organismo. Él interrelacionó de la misma forma, digamos, que vemos esta fórmula se extrapola, digamos, al ambiente cardíaco o cardiovascular. Él decía que, bueno, en este caso, el delta de presión vendría a ser igual al producto del flujo por la resistencia, y si aplicamos matemáticas se pueden despejar cada una de las variables de esta forma, ¿sí? Presión y resistencia. Fíjense cómo a lo largo de todo el árbol circulatorio, la mayor presión está en la aorta y las grandes arterias, y después cómo las arteriolas, que eran vasos de resistencia, cómo hacen caer gran parte de la presión. Acá no está reflejada la resistencia, pero de forma indirecta podemos ver que esta brusca caída de presión la dan las arteriolas. Después los capilares, y en las venas ya no tenemos presión hasta llegar a cero en la aurícula derecha, y bueno, un pequeño ascenso de la presión en los vasos pulmonares. Y otro físico que habló de la resistencia, más de Ohm, fue Poiseuille. Poiseuille también fue otro físico, no fue un médico, que dijo que su ley, digamos, permite determinar el flujo laminar estacionario de un líquido incompresible y uniformemente viscoso, es decir, que no varía su viscosidad, lo mismo que sería un fluido newtoniano, a través de un tubo cilíndrico de sección circular constante. Poiseuille aplicaba su fórmula para los flujos laminares, los flujos constantes, es decir, no pulsátiles, en conductos rígidos, no ramificados y con viscosidad constante. O sea, nada que ver con nosotros, pero de todas formas podemos aplicarla en el organismo. ¿Qué es lo que decía Poiseuille? Que el fluir de un líquido o
de un fluido está determinado por la resistencia. ¿Y por qué se determina la resistencia? Por 8 por el producto de la longitud por la viscosidad dividido pi por radio a la cuarta. Si lo asociamos con la ley de Ohm, terminamos definiendo esto: que el flujo es igual al delta de presión por pi por radio a la cuarta sobre 8 por la longitud del vaso por la viscosidad de la sangre, ¿sí? No importa que se acuerden tanto esta fórmula, ¿sí? Pero lo importante de esta fórmula es ver esto: la ley de la cuarta potencia. ¿Qué quiere decir eso? Que fíjense que el diámetro de un vaso es el mayor determinante del flujo. ¿Por qué? Porque está elevado a la cuarta potencia según la fórmula de Poiseuille, ¿sí? Y el radio de un vaso es algo que nosotros podemos modificar con fármacos, vasodilatadores o vasoconstrictores. Y fíjense esto que está bueno: como ante un mismo delta de presión, ¿sí?, de 100 milímetros de mercurio, como modificando nosotros el diámetro de los vasos, obtenemos un flujo o un caudal totalmente diferente. Solamente aumentándolo 4 veces, de 1 pasamos a 256 mililitros por minuto. ¿Y eso por qué? Porque está elevado a la cuarta potencia, ¿sí? Que eso es más o menos lo que dice acá. O sea, vasodilatar un vaso, aumentar su radio, ¿sí?, como estaba en la parte del numerador, aumenta mucho el flujo, que vendría a ser lo mismo que decir que aumenta un nuevo fenómeno que estamos viendo, que es la conductancia, que vendría a ser un análogo, o perdón, lo contrario de la resistencia, ¿sí? Y la resistencia, esto también se puede aplicar, o hay dos formas, digamos, de resistencia en el organismo, que es en serie y en paralelo. Todo esto que estamos viendo acá, los distintos segmentos de los vasos, son resistencias en serie, ¿sí? Cuando pasamos de arteria, arteriola, capilar, vena, etc., esas son resistencias en serie, y la sumatoria total es la resistencia 1 más R2 más R3. Y después tenemos lo que es las resistencias en paralelo. Las resistencias en paralelo, ¿por qué son importantes? Porque permite que cada tejido regule su propio flujo sanguíneo en mayor grado independientemente del flujo de los demás tejidos. O sea, si por ejemplo tenemos una situación, un estrés de ejercicio físico, el corazón, el hígado, el cerebro, etc., cada uno, por tener vasos en disposición en paralelo, va a poder autorregular su flujo independientemente de lo que haga el riñón, lo que haga la piel, lo que haga el vaso, etc. Por eso es importante esta distribución en paralelo. Esto es la fórmula física, que es la inversa de la resistencia, o sea, se suman las inversas. Esto no importa, pero lo que quiere decir es lo siguiente: que el hecho de que estén en paralelo hace que si un vaso se obstruye por lo que sea, el flujo puede aumentar compensatoriamente los otros vasos que están dispuestos en paralelo y así aumentar su conductancia. Y acá se puede ver clarito que, por ejemplo, la situación A versus la situación B, como el vaso B, por ejemplo, se redujo un cuarto, y acá los demás vasos A, C y D aumentaron a 1/4 su flujo, ¿sí? Terminó siendo el mismo, ¿sí? Eso, como les decía, cuando hablamos de fisiología, de distintos escenarios fisiológicos, de estrés, de reposo, lo que sea, cada órgano puede autorregular su flujo, digamos, independientemente del resto de los órganos. Eso, digamos, es lo que habla de las resistencias en serie y en paralelo. Y lo más importante, no se olviden, es que lo seguimos mirando desde arriba de la gallina. Anda. Muy buena clase, Juancito. Bueno, ¿alguna duda, pregunta? ¿Se entendió más o menos? No sé. Muy buena clase, Juancito, gracias. Bueno, me alegro. Gracias, Miguel. Sí, gracias. Bueno, si no se les ocurre nada... Yo creo que igual sé que... Sí. No, que quizás no es muy divertida para los chicos la parte de las leyes y demás, pero es importante que lo sepan, por lo menos las definiciones, para entender la fisiología circulatoria y cómo funciona el corazón, y a raíz de eso también entender todas las patologías. Todo muy bueno, la verdad que resumiste muy bien la clase, porque son temas muy largos y quizás no son muy divertidas para todos, pero la verdad que
Lo presentaste muy bien, Juancito. Bueno, me alegro. Sí, por ahí, sí, es medio embole lo de las leyes físicas, que no hace falta que se las sepan, pero fíjense que de alguna forma u otra las terminamos aplicando. Por ejemplo, lo que le decía de Bernoulli en ECO, que es lo mismo que el principio de la continuidad. O bueno, cómo modificando el diámetro de los vasos, cambian la resistencia, que eso después cuando pongan un SWAN y vean todos esos parámetros, resistencia periférica total, índice de volumen histórico, etcétera, también de alguna forma u otra están implícitas todas estas leyes. Exacto, y lo mismo lo de la arteriosclerosis, eso quizás uno no le da tanta importancia, pero sobre la velocidad de onda de pulso, que está bueno que lo remarcaste, que está bueno cuando todos los pacientes con hipertensión arterial, si se da por un aumento en las resistencias periféricas, y así también optimizar el tratamiento médico, cosa de bajar la resistencia periférica con IECA o GRA2, que les va a ayudar al tratamiento. Quizás en el momento, no siempre pacientes añosos, no es lo mismo paciente joven con una edad, no sé, de 30 años, pero que tenga enfermas las arterias, también tiene una velocidad de onda de pulso disminuido, y quizás esos pacientes hipertensos jóvenes que uno está buscando, no sé, en hipertensión secundaria, hay que pedirles una velocidad de onda de pulso, si bien no se hace en todos los centros, pero sepan que sirve para eso, y también le pueden pedir la cardiografía por impedancia, que también les va a tirar datos del índice cardíaco, resistencias periféricas, y en función de eso poder optimizar el tratamiento médico. O sea, es importante que entiendan todo esto que dio Juancito, que la verdad que es muy buena la clase, y que para que el día de mañana, más todos los R3 que lo apliquen en consultorio y vean cuál es la fisiopatología de un paciente hipertenso, o por qué le pasa, o por qué no responden al tratamiento médico antihipertensivo. De acuerdo. Bueno, creo que está. Bueno. Juancito, te cuento que ahora me fijo si grabó con audio. Bueno, dale, yo la grabé igual, cualquier cosa. Perfecto, genial. Dale. Bueno, chicos, descansen, nos vemos mañana. Gracias, Juancito, por la clase. No, gracias a ustedes. Nos vemos. Muy buenas, Juancito. Gracias. Dale. Muy buenas, chau. Dale, gracias, chicos. Chau.